Redes sociales, ¿no? Seguimos con Felipe Solá. Ahora, Felipe, usted dice no a las reservas, sí a la discusión de otro tipo de un proyecto mecanismo, de ley que pueda ser modificado por el Congreso y que además se acomode a las circunstancias actuales. En el Congreso no tiene mayoría el gobierno en general. Claro. Por lo tanto, que se debata y se discuta. Si nosotros somos los que ponemos palos en la rueda, quedaremos como culpables del desfinanciamiento del gobierno. Bueno, ya que el presupuesto que se votó el año pasado con el Parlamento anterior, con una mayoría muy dócil, se votó casi sin discusión, es un presupuesto falso, con ingresos subestimados y con egresos, gastos totalmente subestimados también. Por lo tanto, y ahí se dice que genéricamente hay un bono que va a aparecer de que va a aportar 15.000 millones de dólares. ¿Cuál es? 2 semanas después apareció el DNU de la presidenta Fernández de Kirchner que dice, bueno, tomo... ¿Lo escuchó a Reutemann? Las reservas. No lo escuché, lo leí. Ajá. Lo leí en cables posteriores. ¿Y usted piensa también que el kirchnerismo le puede robar la Casa Rosada y la Plaza de Mayo? Mañana lo voy a ver a Carlos Reutemann. No sé si se refiere... Tengo una idea, pero no sé si se refiere a que primero fueron por la renta y el capital de las jubilaciones privadas, después fueron por parte del PAMI, después fueron por después del ANSES fueron por las reservas. Si piensa en esos términos, bueno, que nos dejen algo, que le dejen algo al próximo gobierno, o si lo está diciendo en términos de la corrupción individual. En cualquiera de los casos, lo grave es que millones de personas piensan en términos de corrupción individual, porque hay una impunidad en la actuación del gobierno. Acuérdese de aquello de que hay que ser y parecerlo. No hay ninguna intención de parecer cuando se compran 2 millones de dólares en la forma que se compró para comprar un hotel, en el momento justo en el que se estaba diciendo, hablando mal de aquellos que compraban dólares y salían del sistema. ¿Y usted qué opina con respecto a la corrupción del gobierno? ¿Hay corrupción individual? A mí me parece que este gobierno ha tenido muchísimos casos de corrupción estructural, sobre todo en especial en la obra pública y en los servicios. Le voy a dar un ejemplo. Kirchner se entusiasmó y prometió, y no se entusiasmó, yo me entusiasmé mucho también, con la cuestión de los trenes en la Argentina. Sí. De hacer del tren, la vuelta del tren en la Argentina, un hecho fundamental de cambio en la economía, de integración regional y de cambio en la forma de vida y en la forma de moverse de las personas. Alguien se metió en el medio de una manera corrupta y cambió los planes originales. Esos planes originales quedaron en la nada, no se hicieron los trenes de larga distancia, no se arreglaron las vías, no se hizo casi nada de eso, no hubo una revolución argentina por el lado de los trenes, estaba en la cabeza del presidente y yo creo que la corrupción desvió esa idea. ¿La corrupción en dónde? En infraestructura. Ajá. ¿En el área de debido? En el área de infraestructura, por supuesto. ¿Quién es la persona más acusada de todos los que han pasado por el gobierno? Pero digamos, usted entonces... Es el secretario de Transporte. ¿Considera que... El ex secretario de Transporte. Que del gobierno se robó? Yo considero que hubo una cantidad de acciones de corrupción que tienen que ver con este gobierno. Ahora, después es muy difícil decir quién fue, quién. Acabo de decir que considero que un caso donde la corrupción hace que la gente termine sin tener un proyecto importantísimo de largo plazo, que para mí es deuda absoluta de quien quiera ser gobierno de Argentina, como son los trenes, ¿no? Aliviar las rutas argentinas, hacer que la gente viaje mucho mejor, que tengamos cargas mucho más baratas y por tanto precios mucho más bajos. Suena seductor. Etcétera. Y bueno, el plan que había era un plan de 9.000 millones de dólares. No es tanto. Se le pagaron 10.000 al fondo. No es tanto para pensar en una Argentina, con otros trenes. Me parece que es una ilusión y una esperanza muy interesante y un cambio muy importante que puede haber. El hecho de mañana lo va a ver a Carlos Reutemann. ¿Qué implica? ¿Van a trabajar juntos para el 2011? De hecho, trabajamos juntos porque yo soy el jefe del bloque donde están sus diputados. 6 diputados de Santa Fe Federal están en el bloque mío. Pero digo, electoralmente, ¿lo ve con que puede...? Porque muchos dijeron, bueno, apareció, dicen que va a tardar un tiempo, pero que finalmente va a ser candidato a presidente. ¿Usted lo ve candidato a presidente? Lo voy a hablar mañana con él. Yo quiero un candidato a presidente del peronismo que sea presidente de la República después, no que quiera ser el jefe de la oposición. Y me parece que Reutemann tiene esa chance. Ahora, si Reutemann no es candidato a presidente, y eso se sabe de aquí a julio como máximo, entonces yo voy a ser candidato a presidente.
me parece que hay que jugar a ganador. Y que hay que jugar a ganador porque, digamos, no hemos perdido para nada ni las esperanzas ni el potencial que tiene el peronismo y la amplitud que tiene el peronismo para sumar a muchísimos argentinos más, y están intactos, absolutamente intactos. El descorazonamiento que ha producido el cambio del gobierno de Kirchner, que giró cada vez más profundamente, primero en el 2006, después en el 2007, y en el 2008 terminó de girar y de perder el apoyo de la gente, sigue siendo esperanza en muchísimos argentinos. ¿Y puede trabajar con Carrió? Podríamos, los vi que andan con muy buena relación. Nosotros, cuando uno trabaja en el Congreso, no puede trabajar solo, ni siquiera con su propio bloque. Debe sumar, sumar y sumar para que salgan leyes. Todavía no hemos tenido ni una sesión del nuevo Parlamento, más que la sesión donde elegimos el 3 de diciembre famoso a quienes iban a ser las autoridades. Bueno, estamos trabajando porque yo sé que solo no puedo. Carrió solo no puede, el radicalismo solo no puede, Pino solo no puede, los socialistas solo no puede, Margarita Tolvice solo no puede. Bueno, hicimos algo muy importante, dimos muchas esperanzas de un Parlamento que trabajara fecundo y que pudiera generar leyes que están esperando. ¿No es cierto? Vamos a tener un año de inflación, vamos a tener un año con problemas, bueno, el Parlamento va a tener que intervenir, hay que estar unidos. Solá, ahí tenemos el animal que todo el mundo dice es el culpable de la inflación, ¿no? La vaca. ¿Será porque no puede hablar y no puede defenderse? En este mismo programa, varias veces durante el año pasado dijimos que había una matanza de vientres durante el año 2008 y durante el año 2009 enorme, que esa matanza de vientres tenía dos fuentes. La primera, y ya en el 2007 empezó la matanza de vientres. La primera, un manejo de las exportaciones por parte del señor Moreno, absolutamente turbio y vidrioso, que hacía que la ganadería no supiera si iba a poder tener mejor precio o no. Por lo tanto, hubo precio pésimo para la hacienda, y en la ganadería argentina y en toda la ganadería existe el ciclo ganadero. Es decir, hay un momento que el que tiene un vientre lo puede guardar para que sea un insumo y que después te dé un ternero que va a ser novillo y va a ser después media res y carne, o puede vender ese vientre, que es la vaca, ¿no? Como si fuera producto. Esa condición de ser insumo y producto a la vez que tiene la vaca es lo que hace que el ciclo ganadero dure 4 años y sea inexorable. Como los secretarios de Agricultura que tuvo la señora Cristina y antes el presidente Kirchner cuando fue presidente no le han informado de eso, la señora presidenta cree que la carne sube porque llovió y hay más pasto. La carne sube porque todos, carniceros, dueños de frigoríficos, etcétera, saben que no hay muchos terneros y por lo tanto hay que ir a buscarlos, y la demanda está. La demanda está. Si la demanda está, la carne va a seguir subiendo. O sea, es un fracaso de la política de Guillermo Moreno, que instrumentó Guillermo Moreno. Absolutamente, absolutamente. Ahora debuta Mercedes Marcó del Pont, que tiene muy buenos antecedentes personales, por cierto, y es una persona respetada en el Banco Central. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser dependiente Moreno o va a ser independiente? ¿Esto es morenización o independencia? ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Va a aceptar los índices del peronismo, entonces? ¿El Banco Central va a aceptar los índices del INDEC? ¿Va a aceptar que la inflación es la que le dice el INDEC? ¿Va a aceptar que tiene que monetizar la economía según lo que dice el INDEC o según la realidad? Fíjese qué dilema plantea para una persona honesta tomar en este momento un puesto en un gobierno con discurso cerrado, único, que piensa que ellos son la transformación y todo lo demás somos la restauración conservadora. Solá, gracias. Muchas gracias. Hacemos la pausa.